Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Colombia. Los hechos. Durante las últimas semanas en Bogotá se han registrado diversos casos de accidentes de tránsito causados por la influencia del alcohol, dejando varias víctimas mortales y abriendo nuevamente las discusiones sobre la necesidad de incrementar las sanciones y catalogar como delito manejar en estado de embriaguez. El debate, el polémico tema se encuentra con dos caras. Por un lado están las víctimas y sus familiares, quienes al igual que algunos líderes políticos aseguran que las multas y las penas que se aplican por estos hechos son insuficientes y denuncian impunidad, por lo que exigen endurecer los castigos y que se legisle a favor de las víctimas y no de los victimarios. Por el otro están quienes rechazan la idea de penalizar el conducir ebrio, ya que según algunos congresistas no se puede seguir creando todos los días nuevos delitos, pues eso agudizaría la crisis carcelaria y aceleraría el colapso del sistema judicial colombiano, por lo que prefieren imponer multas ejemplares y aumentar el control sobre los ciudadanos. Y nuestro lente también se enfoca en Bolivia. Los hechos, el presidente Evo Morales planteó la necesidad de crear las Fuerzas Armadas de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, con el objetivo de defender la soberanía regional y la cual ha sido comparada por varios analistas con la fuerza militar de la OTAN. El debate. La iniciativa del mandatario despertó el rechazo de varios expertos en temas de seguridad regional, quienes aseguran que no existe una amenaza real para justificar la creación de este tipo de fuerza continental, a la vez que no existen los recursos necesarios para materializar la idea de Morales. Por su parte, quienes apoyan la formación de las Fuerzas Armadas del ALBA aseguran que servirá para blindar a la región de las amenazas constantes por parte del imperialismo. ¿Amenaza real o estrategia para infundir miedo? Con estos temas de debate comenzamos Zoom a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Las cifras en Colombia son de no creer. Apenas en Bogotá han ocurrido 544 accidentes de tránsito por cuenta de esta conducta, dejando un saldo de 45 muertos y 561 heridos en lo que va del 2013. Los expertos coinciden en que hay que acabar con la impunidad mediante el aumento de los controles, ya que en el país suramericano conducir ebrio no es un delito. Alarmantes cifras de accidentes de tránsito por causa de embriaguez en Colombia. Siguen cayendo víctimas por el alcohol y la irresponsabilidad de los conductores. A las autoridades que por favor haya justicia, porque es que todo lo que pasa, 8 o 15 días y vuelven y lo sueltan que porque no hay nada que hacer. Según la Secretaría de Movilidad, en lo que lleva el 2013, se contabilizan 17.137 accidentes de tránsito causados por los efectos del alcohol, que han dejado 253 muertes a nivel nacional. La capital de la nación es una de las ciudades con mayores índices de mortalidad a causa de un ebrio al volante. La ciudad de Bogotá ha vivido las 2 últimas semanas más trágicas según las autoridades. Los casos más destacados son Ana Eduvina Torres y Diana Milena Bastidas. Murieron en Bogotá la madrugada del 12 de julio, minutos después de que el taxi en el que viajaban fue arrollado por una lujosa camioneta Audi conducida por Fabio Andrés Salamanca, ingeniero de 23 años, que decidió manejar a pesar de estar en grado 3 de embriaguez, el más alto. Gerson David Martínez Rodríguez. El conductor que estaba ebrio arrolló a un padre de familia y su pequeña hija de 2 años en Bogotá, cuando éste se disponía a llevarla al colegio. El vehículo venía en contravía y el conductor tenía 2 grados de alcohol, según determinó Medicina Legal. Estas situaciones son muy críticas, más cuando los mismos representantes del Estado no dan el ejemplo. En Colombia se han registrado casos similares, como el protagonizado por el ex senador Eduardo Carlos Merlano, quien en Barranquilla fue detenido por las autoridades al conducir ebrio. No obstante a eso, se comprobó que utilizó su nombre e investidura de senador con el fin de que no se le impusieran multas y que su vehículo no fuera retenido por los policías. ¿Qué tienen que hacer las autoridades colombianas para que no ocurran este tipo de hechos? ¿Habrá que poner sanciones más fuertes?
Antes de entrar a debatir, quiero ver cómo se penaliza, y ustedes también para que tengan esa referencia, a los conductores en estado de embriaguez en Colombia. Aunque en algunos casos se lleva a la cárcel a los infractores, las sanciones para los familiares de las víctimas se quedan cortas. La legislación colombiana presenta lo siguiente: 3 grados de alcohol. Se le suspenderá la licencia entre 5 y 10 años, se le inmovilizará el vehículo y deberá asistir a un curso de sensibilización de 80 horas. 2 grados de alcohol. La ley contempla una sanción de entre 3 y 5 años y un curso de 40 horas. 0 grados de alcohol. Se marcan incluso cuando una persona se ha tomado hasta una sola cerveza. Al infractor se le suspenderá la licencia hasta por 1 año y no deberá asistir a curso. Los expertos coinciden en que hay que acabar con la sensación de impunidad mediante el aumento de los controles, ya que en el país suramericano conducir ebrio no es un delito. Debatimos ese tema. Saludo desde Manizales, Colombia, Hernán Penagos. Él es presidente de la Cámara de Representantes, integrante de la Comisión de Defensa, Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional, que nos acompaña desde Colombia. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 está junto a mí Gloria Estela Díaz, representante de la Cámara por el Movimiento Mira, y una de las ponentes de un proyecto de ley que recluye a los conductores ebrios en Colombia. Señores, gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Bienvenidos, representante Díaz. Empiezo con usted. ¿Esa es la solución? ¿Endurecer las penas en Colombia? Ya vamos a hablar de cómo están los otros países, pero ¿esa puede ser la solución actual para evitar que sucedan esos trágicos días para tanto el conductor como para quien muere? Muy buenas tardes, Andrea. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes y, por supuesto, para nuestro colega, el doctor Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes. Andrea, para responder a tu pregunta, déjame decirte que en el Congreso y en Colombia lo hemos intentado todos. Vamos desde las sanciones pedagógicas, luego las sanciones administrativas, luego las sanciones económicas. Durante los últimos 7 años hemos venido incrementando las sanciones administrativas, las sanciones económicas, y ya intentamos otra cosa más que se llama la pedagogía y la prevención, y nada de esto ha resultado. Por eso es que estamos acudiendo a esta última instancia, el derecho penal como la última ratio. Agotado ya todos los mecanismos en Colombia para tratar de prevenir este tipo de comportamientos irresponsables, tenemos que acudir entonces a la ley penal, porque pareciera ser que los conductores irresponsables que borrachos se ponen frente a un volante ven en la laxitud de la ley la excusa perfecta para evadir y para cometer este tipo de comportamientos que terminan en semejantes tragedias. Brevemente, ¿el proyecto en qué consiste? Cualquier persona, no estamos hablando de mate o atropelle a alguien, que maneje en estado de ebriedad, podría ir a la cárcel. Bueno, hay 2 iniciativas legislativas que fueron radicadas el pasado 20 de julio. Una que tiene que ver con el tema penal y otra que tiene que ver con el tema administrativo. Hablemos del tema penal. La iniciativa lo que busca es que en Colombia se tipifique como un delito conducir en estado de alicoramiento. Obviamente esto nada tiene que ver con la muerte o con las lesiones, solamente el hecho de conducir en estado de alicoramiento ya va a ser un delito. Calificado como un delito tendrá una pena de prisión de 1 a 6 meses, lo que hace que este delito sea excarcelable. Quiere decir esto que no van a tener los condenados que pagar la pena al interior del centro penitenciario, sino que tendrían la posibilidad de tener el beneficio de la casa por cárcel. Otro segundo objetivo de este proyecto es que califica el homicidio que comete un conductor en estado de embriaguez en el 3er grado como un homicidio doloso, diferente a lo que hoy actualmente tiene nuestra legislación, que lo califica de homicidio culposo, que hace que la pena sea también muy laxa y baja. Y estamos en el caso del homicidio culposo, que se calificarían el 1er y el 2º grado de embriaguez cuando hay muerte o lesionado, incrementando la pena mínima, que hoy en nuestra legislación tiene 2.5 años, que permite la descarcelación, aumentándola a 5 años para que no se goce del beneficio de la casa por cárcel. Vamos a hablar con Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes. Representante Penagos, gracias por acompañarnos. Ya escuchó usted a la representante Estela Díaz. Que en Colombia se tipifique como delito el manejar en estado de embriaguez. Eso no es nuevo, y en otros países, también lo es en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Esa es la solución? Andrea, muchos saludos a la representante Díaz. Yo diría que la primera pregunta que tenemos que hacernos es si el hecho de tipificar como delito la conducción en estado de embriaguez disuade la comisión de la conducta por parte del infractor. Solo le doy 2 datos.
En Colombia se cometen algo así como 1,5 millones de delitos. Algunos informes dicen que la impunidad en Colombia es superior al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los demás delitos hay una impunidad muy alta, en nada vamos por lo menos a entender que con la aprobación de esta ley que propone la doctora Díaz podamos disuadir el hecho de que se cometa esa conducta. Yo más bien creo que lo que ocurre hoy en el país con los conductores ebrios es un problema de salud mental, pero es un problema también de política criminal, y creo que lo que hay que hacer es redefinir toda la política criminal del Estado y buscar algunas penas alternativas diferentes a la sanción penal. Bien lo plantea la doctora Díaz cuando dice que en uno de los casos no habrá pena privativa intramural, y digamos que de ahí ya puede uno partir de un escenario en el que de alguna manera aquel conductor pues va a quedar nuevamente en la calle o de pronto pagando su pena en su vivienda, en su casa habitacional. Pero en Colombia, donde por ejemplo las industrias licoreras son del Estado, de los departamentos, donde hay una cultura por el licor, yo creería que para nada se disuade el hecho de cometer esa conducta por parte de un ciudadano a que exista una pena superior. Miren ustedes, en el tema del homicidio, en el tema del secuestro extorsivo, arrancó en 10 años, pasó a 20, hoy va en 40, llega casi a 60 y la gente no deja de cometer esos delitos. Yo creo que aquí hay un problema cultural, aquí hay un problema de política criminal que hay que enfrentarlo de otra manera y buscar otras penas alternativas, seguramente drásticas y muy fuertes, pero creo que la sanción penal no lo resuelve. Representante, adelante, algo más. La ley, muchos dicen que no se puede empezar a subir a tasas punitivas cuando no se entiende el problema social, que es un poco lo que está poniendo sobre la mesa el señor Penagos. No importa cuántos años den, si no se está combatiendo el problema social. Bueno, primero que todo, yo difiero del doctor Penagos en el sentido de que penalizando no se va a disuadir de la conducta. Yo sí creo que va a ser un factor disuasivo el hecho de que un conductor sepa que si va a ser encontrado por el agente de tránsito en estado de alicoramiento, y se lo llevan preso, se va a enfrentar a un proceso penal que determinar con una condena lo va a afectar porque va a tener una privación de la libertad. Si bien es cierto que no va a ser al interior de un centro penitenciario, lo estará en su casa. Y yo creo que si ese conductor es un empleado, tiene que pensar en lo que va a suceder con su trabajo y con su familia, porque estando privado de la libertad no podrá cumplir con sus obligaciones laborales, estando privado de la libertad no va a poder tener la responsabilidad de salir a buscar sustento para darle ingresos a sus seres queridos. Yo sí pienso que en Colombia lo que ha habido es esa costumbre, no ha habido el cambio cultural y por eso es que los conductores borrachos actúan como actúan, porque como se ha hecho un cambio en la cultura de que hay que acostumbrarnos, un traguito no significa nada, yo puedo tolerarlo, yo puedo controlarlo, por eso es que nos parece que es tan drástico privar de la libertad a quienes cometen este tipo de comportamientos irresponsables. Si miramos las experiencias de otros países, en el caso de no solamente Estados Unidos, Andrea, sino Francia y España, las cifras revelan que efectivamente cuando se califica la conducta como un delito, empiezan a disminuir los siniestros viales por concepto de conducir en estado de alicoramiento. Debe ser un gran disuasor el hecho de que la gente sepa que va a ser privada de la libertad, que le va a generar un antecedente, que puede tener eso consecuencias jurídicas para su vida más adelante. Yo sí difiero en esto del doctor Penagos. Señor Penagos, adelante. Y hay otra cosa más que quisiera ponerle sobre la mesa. Hay muchos que dicen que no se puede estar esperando ahora a más campañas de sensibilización social, a más campañas exactamente de educación, justamente, que nos hagan conscientes sobre lo grave que es manejar en estado de embriaguez, que eso ya es caduco, ya parece que eso no sirvió. Estoy de acuerdo en que de pronto falta mayor fortaleza en las campañas culturales y demás, pero lo que yo quiero significar es que avanzar exclusivamente en penalizar esa conducta no resuelve el problema. Y no lo resuelve porque así nos ha pasado con muchos delitos en el país. Es que ustedes simplemente miren las tasas de impunidad que hoy tiene Colombia, se los referenciaba ahorita, cercanas al 95%. Eso quiere decir que la función disuadora
de las penas y las medidas de seguridad no están cumpliendo los objetivos del caso. En Colombia tenemos unas circunstancias culturales, no nos podemos comparar con Europa, donde el nivel cultural es diferente. La gente hoy no se disuade de cometer ningún delito por el hecho de que la pena sea mayor o menor, y pasa en muchos delitos. Mire, por ejemplo, el tema del hurto, el hurto agravado, el tema, se lo referenciaba ahora, del secuestro, y creo yo que hay que buscar otras penas alternativas, seguramente sí, duras, drásticas, que golpeen muy fuerte, por ejemplo, el patrimonio económico y las mismas circunstancias particulares del ciudadano, pero suponer que penalizando la conducta se resuelve esas circunstancias, yo en lo personal no creo que sea así. Entre otras razones, también hay que venir a mirar que la Corte Constitucional varias veces ha dicho respecto de nuestro sistema jurídico penal, que eso es un estado punitivo, carcelero, y que la Constitución del 91, que es una constitución garantista, no puede aplicarse en el futuro en lo que tiene que ver con derecho penal, simplemente haciendo punitivo cualquier conducta. Y ahora, representante, parece que esto también está en manos de los legisladores, pero como usted dice, se han intentado tantas cosas y quizás su propuesta también puede quedar en el olvido. En el 2011, el Senado rechazó aumento de penas a conductores ebrios con el argumento de que quien fuera sorprendido alicorado al conducir no podría aspirar a cargos de elección popular. Recordemos eso. Exacto. Era un proyecto de ley que pretendía establecer el arresto inmediato entre 8 y 30 días. Bueno, este es el mismo proyecto, Andrea. Este proyecto lo hemos intentado en 3 oportunidades. Y luego hay otra en el 2012 también. Exacto. El proyecto se ha hundido en tres oportunidades. ¿Y qué ha faltado? Voluntad política del gobierno, voluntad política del Congreso, y también quiero decirlo, ha faltado la sensibilización de las familiares de las víctimas, un poco para que los legisladores se sensibilicen en el tema. Faltaba voluntad política del gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno, cada vez que se presenta una tragedia de estas donde hay muertos, el gobierno sale a decir no podemos permitir que esto siga pasando. Sin embargo, sobrepone la agenda legislativa que es de su interés sobre la agenda legislativa de los parlamentarios. Este proyecto se nos ha hundido porque también los congresistas, no todos, están de acuerdo. ¿Por qué? Porque genera un antecedente judicial. Calificado como delito conducir en estado de alicoramiento, va a generar un antecedente judicial, y el antecedente judicial lleva consigo de la mano una inhabilidad para acceder a cargos de elección popular, y hay algunos que tienen cierto temor de que esto suceda. ¿Por qué? Porque están de alguna manera con la cultura que existe en nuestro país, de acuerdo que un traguito, 2 cervecitas, un whiskycito no afecta para nada la sensibilidad de una persona, y que no tiene ningún tipo de alteración. Porque aquí mañana nos podría afectar a todos. Pero lo que sucede es que nosotros no nos hemos puesto en los zapatos del otro, y que no nos ha tocado la tragedia de manera directa. Hay algunos congresistas que también, quiero decir, están muy sensibilizados con el tema y ya han apoyado la iniciativa legislativa. Aquí el tema es que tenemos que pasar del discurso, de la teoría, y como usted bien lo decía, todo se ha intentado en materia de prevención. Uno encuentra paradójicamente como, por ejemplo, esta campaña de inteligencia vial, que creo que es una de las campañas más fuertes que ha habido en el tema de prevención, encuentra a conductores embriagados que sufren siniestros viales y la calcomanía pegada en el carro. ¿Qué significa esto? Que eso no ha tenido ningún efecto, que no se han sensibilizado frente al tema. Yo insisto que aquí lo que tenemos que hacer es acudir a la última ratio del derecho penal. Lo que la Corte Constitucional ha dicho, y a la cual hace mención el doctor Penagos, es que nuestro sistema judicial sí es pobre y débil en la forma de aplicación de la ley, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos legislar frente a comportamientos como esto, que merecen ser castigados con severidad, ejemplarizantemente y con drasticidad. ¿Y qué mayor drasticidad que el tipo penal ya ha agotado todo el procedimiento administrativo y económico? Representante Penagos, voy a una pausa. Le doy la palabra apenas llegue del segundo bloque, porque antes vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas sobre el tema que hemos propuesto el día de hoy. Si se frenaran las muertes ocasionadas por conductores ebrios, si se endurecen las penas contra ellos. @itadictator S8, esos nick que se inventan la gente también en televisión. El endurecimiento de penas rara vez o nunca causa un cambio en el comportamiento de los infractores. Mateo Freire es quien nos hablaba. @algarrobo.mf, él es Aníbal Smith. Creo que a más de eso es necesario mayor control, y a eso vamos en el segundo tema. @Bifran también nos comenta, no, porque los que se suben a manejar ebrios no piensan ni en la ley, ni en la multa, ni en la pena. @Brenda Elena Ac nos comenta, con fiscalización y penas efectivas, sin puerta giratoria ni clases de ética, creo que se podría reducir. Primera pausa, ya regresamos.
Ya regresamos con Zoom a la noticia. Ahora Mundo Fox tiene una nueva casa en Miami, Fort Lauderdale y Key West. Ahora estamos en tu canal 8. Encuéntranos y sigue disfrutando de la mejor calidad de entretenimiento en español. Juegos como Minuto para Ganar. Series como El Cabo. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias en esta guerra. Y La Mariposa. Necesito 1 millón ya, y es ya. Y mucho más. Solo aquí en Mundo Fox, Canal 8. Vea en Planeta Gente. Desde Nueva York, la entrevista con la agrupación argentina Catupecumachu, nominados el año pasado al Grammy Latino por su álbum Mezcal. Catupecumachu se presentó en la edición número 14 de la Conferencia de Rock Alternativo Latinoamericano. Planeta Gente, las noticias del mundo del entretenimiento por NTN 24. Vea en CST. Un estudio publicado en la revista Nature Geoscience indica que los terremotos podrían contribuir al calentamiento del planeta a través de la liberación de gases de efecto invernadero del subsuelo de los océanos. CST, las noticias de la ciencia, la salud y la tecnología por NTN 24. Vea en nuestra Teledeportes. Todos los detalles de la fatídica muerte del jugador ecuatoriano Cristian Benítez. Además, Gerardo el Tata Martino dirige su primer entrenamiento como director técnico del Barcelona. Nuestra Teledeportes, la más completa cobertura de la información deportiva por NTN 24. Manténgase actualizado con las principales noticias de América Latina y el mundo en el informativo. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Downy Libre Enjuague es diferente a otros suavizantes. ¿De verdad? Sí, con Downy Libre Enjuague, en lugar de enjuagar 3 veces, enjuaga solo una vez. Y con lo que te ahorras en el recibo del agua, podrías comprar hasta 13 sachets de Downy Libre Enjuague. Es como si saliera gratis. Además, la ropa queda oliendo delicioso. 10 veces más increíble. Ahorra con Downy Libre Enjuague. P&G. Nuevo sachet de Downy Libre Enjuague. Llévalo por solo 250 pesos. Continuamos con Zoom a la noticia. Miremos algunos spots de sensibilización que se han llevado a cabo en Colombia para generar conciencia en la gente y que para algunos analistas no han funcionado como se espera, incluso fueron criticados. Aquí voy yo. Aquí voy yo. Yo sé que la tengo bien, ayuda. Yo sé que está bien. Es que estoy yo. Si va a tomar, no maneje. Entregue las llaves. Si tomas, no manejes. Representante Penagos, ahí veíamos algunos spots publicitarios. El primero, muy conocido en Colombia, La Tengo Viva, se llama, estaba en YouTube en varios sectores desde 1999, imagínense. En esa época fue criticado porque era muy fuerte ese spot televisivo. Muchos dicen que, y como usted nos ha planteado acá, no es la cuestión de mandar a la cárcel, no es la cuestión de ponerle como un delito, sino se necesitan otras acciones más invasivas dentro del espacio del bebedor y menos lesivas para su libertad
libertad. Controles a la salida de los bares, más retenes en las calles, campañas que promuevan masificación del uso llamado lo que se conoce en Colombia como el ángel de ruta o el conductor elegido, que es otra persona que puede manejar el carro en lugar de la persona que ha tomado unos tragos. ¿Eso se hace lo suficiente en Colombia o se puede hacer más para no entrar en el campo en el que estamos hablando de lo penal? Precisamente ese es el empleo, esa es la dificultad. Lo que tiene que haber es mayores controles. Hoy en Colombia no se aplican medidas, por ejemplo, controles como los que usted plantea de manera firme y decidida en todos los municipios del país, entre otras razones porque las autoridades de tránsito o las facultades de tránsito, muchas de ellas, sobre todo en lo que tiene que ver con ejercicio policivo, depende de las autoridades locales, y las autoridades locales, háblese de municipios y departamentos, no tienen la estructura, no tienen el personal, no tienen las herramientas técnicas y tecnológicas para poder hacer efectivos controles. Entonces también aquí hay un problema de presupuesto, y no es que hayan habido muchas campañas viales, yo por el contrario creo que han habido pocas, y creo que todas esas alternativas que se pueden dar para prevenir, para controlar las circunstancias de conducir en estado de ebriedad, hoy los municipios y los departamentos no cuentan con los recursos suficientes para ello. Pero también quiero decir una cosa adicional, y es que penalizar esa conducta no solamente implica todo un desgaste del aparato judicial para llevar al cabo de varios meses a una sanción penal, sino que eso también genera, digamos, dificultades al interior, por ejemplo, de las cárceles, hoy que tenemos serios problemas de hacinamiento. Hablo de las circunstancias en las que habría detención intramural. Pero también podría pensarse, por ejemplo, en determinar esta conducta desde el punto de vista policivo, bajo una figura como de arresto, en esa ley de las pequeñas causas. Así eso allá, digamos, hoy no está muy claro en el ordenamiento jurídico, pero una cosa es retener a una persona en el momento de la conducción de un estado de ebriedad y llevarlo a una estación de policía a que esté unos días, otra cosa iniciar todo un proceso penal para que al cabo de 6 o 7 meses, digamos, la conducta apenas se falle o quede, como le estoy diciendo, dentro del estado de impunidad en el que quedan el 95% de los casos en Colombia. Representante. Bueno, yo sí quiero decir acá que es un mensaje equivocado de la institucionalidad para la sociedad decir que por el hacinamiento carcelario, por la crisis que se está viviendo, la infraestructura que se tiene y por los problemas que todo el mundo conoce del hacinamiento en las cárceles de Colombia, se diga no podemos legislar porque no hay plata para el sistema judicial, no tenemos las cárceles suficientes. Yo creo que ese es un mensaje equivocado y por eso es que el delito en Colombia se incrementa, porque los delincuentes saben que hay un mensaje contundente. Yo puedo entonces delinquir y no hay problema porque no tienen cómo mandarme. Me parece que ese es un mensaje equivocado para la sociedad y eso es una garantía de impunidad, que es lo que las víctimas no quieren. Ahora bien, vuelvo a repetir que el proyecto de ley busca que haya una condena, pero que esa condena se cumplirá no al interior del centro penitenciario de una vez, porque esto lo hemos analizado ya en muchísimas oportunidades, no en vano se ha hundido el proyecto tres veces sin que haya podido salir adelante, porque le hemos hecho al proyecto algunas modificaciones atendiendo algunas sugerencias. Aquí lo que yo veo de verdad que es que nos falta es sensibilizarnos. Eso de que hablamos de la ley de pequeñas causas y de mirar el tema como una contravención, no es otra cosa de la diminuta dimensión que le queremos dar al problema, un problema que tiene que ver con vidas, un problema que tiene que ver con seres humanos. Queremos llevarlo al tema de contravención, al tema de, pues no seamos tan drásticos, démosle la posibilidad de que no haya un antecedente judicial. Yo en eso sí difiero, yo creo que nosotros nos hemos quedado cortos, estamos rezagados, las cifras hablan por sí solas, los casos hablan por sí solos y pues los abusos. Vamos a hablar con alguien cuando usted habla de sensibilizarnos con los protagonistas, con las víctimas. Establecemos contacto hasta ahora desde Bogotá con Roberto Bastidas. Él es padre de Diana Bastidas, joven ingeniera que murió precisamente a causa de la imprudencia de un conductor ebrio hace unas semanas atrás. Señor Bastidas, América Latina lo escucha, dándole por supuesto nuestro pésame y nuestro abrazo fraterno por la muerte de su hija. Usted está escuchando el debate y como víctima, como padre que perdió a su hija a manos de una persona que manejaba en estado de ebriedad, ¿cree usted que la solución para esto es, como dice la senadora y como lo dicen muchos congresistas, poner penas más fuertes, mandarlos a la cárcel? Incluso muchos dicen que enfrentar este problema es tratarlos como lo que son, como asesinos. Andrea, muy buenas tardes. Cada vez más consternado con la justicia.
No entiendo con los últimos hechos recientes que pasaron. El señor que accidentó, que mató al transeúnte el sábado, lo condenan el domingo, antes de 24 horas lo condenan a 12 años, 6 meses. Entonces yo vengo a pensar, y estoy confundido, pero no ciego, la justicia está fallando. Estamos en que aquí no importa si el carro es barato, sino si el carro es caro para poder negociar. Yo sigo recalcando, en la muerte de mi hija, 19 días, hoy impune. Impune porque hubo un mal procedimiento de unos policías judiciales que llegaron, vieron el carro, el niño llamó a papá, a mamá, y ellos llegaron con sus billetes y pudieron arreglar. ¿Por qué no lo hicieron ese mismo señor, si no se llama Jonathan, el que estuvo el sábado involucrado, el que asesinó a este otro señor? Porque así lo judicializan. O sea, ¿qué necesitamos para matar gente? ¿Ir en un carro barato, paga, y el que va con un carro caro queda impune? Yo creo que justicia colombiana, el procedimiento de estos policías judiciales me tienen a mí dolido, tienen aquí a mi familia en vilo, porque estos señores son igual de antisociales y asesinos al señor que estaba en el carro. ¿Sí? Yo culpo, número uno, a esta policía, y tiene que haber justicia, porque no podemos seguir callados ante la indolencia de la ley, de la autoridad. Por eso, señor Bastidas, y para ponerlo en contexto, porque lo escucha América Latina y también Estados Unidos, que no todos conocen el caso cercano de su hija, ¿en qué va? Es decir, el que conducía ese carro que mató a su hija, ¿dónde está en estos momentos? Y lo segundo es, si usted dice que deben ser tratados como asesinos, porque usa esa palabra, ¿usted sí cree que al poner como delito en Colombia que alguien simplemente por manejar vaya a la cárcel va a servir para que lo que vivió su hija, lo que vivió la persona que usted habla el fin de semana pasado, no se vuelva a repetir? Sí, yo creo que debemos reestructurarnos y no solamente esperar que hayan asesinatos, sino el que vaya embriagado, ebrio, pague una buena suma, porque no vamos a esperar a que mate a alguien. Que hoy en día el que va embriagado le hacen un comparendo, no sé de cuánta plata, y se va contento. ¿Sí? Le quitan el pase, él va y saca otro y no hay problema. ¿Sí? Entonces yo pienso que hay que aplicar justicia, leyes más duras, para que el borracho lo piense un poco de veces antes de subirse a su máquina mortal. Quédese conmigo, por favor, señor Bastidas. Representante Penagos, escuchando lo que nos cuenta el señor Bastidas, que sin duda muy duro para él, y le agradecemos por estar con nosotros aquí en el programa. Aquí hay una culpabilidad, y no solo en el caso de él, sino en general en muchos del sistema judicial, de la policía, de una corrupción y sí, de una estigmatización incluso, como él dice. O sea, el que tiene plata, no sé, como dicen en nuestros países, la cultura es para el de poncho, la justicia es para el de poncho. Bueno, pero entonces mire que ahí ya podemos diferenciar las dos cosas. Una cosa tiene que ver con la conducción en estado de ebriedad, que es convertir una conducta en un delito de mero peligro, como dicen los juristas. Y lo otro es todo un procedimiento penal que el señor acusa no se ha cumplido. Pero yo quiero señalar, por ejemplo, que la jurisprudencia colombiana ha avanzado mucho. Ya han habido varios casos de condenas en los que los conductores en estado de ebriedad son sentenciados no por un homicidio culposo, como lo dice hoy el Código de Procedimiento Penal, sino como homicidio doloso, lo que llaman los juristas de dolo eventual. La jurisprudencia ha avanzado. Aquí, por ejemplo, la dificultad tuvo que ver con el procedimiento, que yo pues no tengo referencia a cómo fue, pero han habido muchos casos. La jurisprudencia colombiana viene avanzando para que en estos casos en los que hay accidentes de esta naturaleza con conductores
en estado de ebriedad y de alicoramiento tan fuertes sean condenados a título de dolo y de dolo eventual, y hay sanciones absolutamente ejemplares. Hoy, por ejemplo, yo he visto que los tribunales, los jueces de Colombia vienen sancionando esa conducta de una manera muy fuerte, lo vienen sancionando, insisto, con condenas absolutamente altas. Sí, representante. Bueno, yo quisiera contarle al doctor Penagos que ayer tuve la oportunidad de acompañar aquí en Bogotá la marcha que hicieron las víctimas. Estuve compartiendo con el señor Pedro Bastidas, quien su hija fue una de las personas que murió en el accidente de la calle 26. También estaba la hermana del conductor que hoy está parapléjico en Teletón, y al cual le están haciendo una colecta para poder comprarle pañales. La verdad es que, si bien es cierto, el señor Pedro habla de dos situaciones: una, de las fallas que se presentaron en el momento de la captura, el procedimiento que hubo fue un procedimiento irregular. No hay ningún tipo de dudas en los familiares de las víctimas que quieren que haya cárcel para los conductores borrachos, independientemente de que causen muerte o lesión. Eso es algo que de primera mano yo pude evidenciar en una marcha donde no solamente estaban ellos como víctimas, sino muchísimas otras víctimas. Aquí el tema es que, como bien lo comenta también el doctor Penagos, y me parece muy importante, si bien es cierto la jurisprudencia ha calificado para algunos casos el homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual, y algunos jueces lo han asumido así. Por eso es que en el proyecto de ley que presentamos el 20 de julio incluimos la calificación como homicidio doloso, porque esa calificación es subjetiva. Algunos jueces tienen en cuenta el homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual y otros lo califican como homicidio culposo. Ni siquiera hay unanimidad frente a este concepto. Por eso para algunos las penas son muchísimo más duras, para otras son muchísimo más laxas. Pero lo que yo sí quiero aquí hacer énfasis es que del recorrido que yo he hecho, que es desde el año 2006, Andrea, que yo vengo trabajando este tema, que he estado cercana a las víctimas, no hay una sola víctima que afirme que no se hace necesario que los conductores embriagados vean una pena más drástica, una sanción más severa. Aquí la sanción administrativa no generó el efecto que queríamos que generara, ni la sanción económica, ni la prevención, el control, que seguramente lo vamos a tocar más adelante. Existe ya en Colombia una ley que obliga a los establecimientos que expenden licores para que creen planes estratégicos de seguridad vial. La pregunta es si eso se está haciendo, y algunos lo están haciendo, pero el conductor que está embriagado después de que está muy alicorado no permite y no quiere que su carro lo conduzca otra persona. Entonces rechaza al conductor elegido, rechaza, le entrega las llaves y se pone al frente del volante, y ahí es donde está la intención, el desprecio por la vida, porque les interesa es simplemente poder conducir. Ellos dicen: soy capaz de manejarlo, de controlarlo, y miren en lo que termina. Señor Bastidas, cierro con usted. Lo suyo ocurrió hace 19 días. Usted nos contaba de lo que acaba de pasar también en Colombia este fin de semana nuevamente. Y solo en este fin de semana 296 personas... Solo, como decíamos, en este año 296 personas han muerto en Colombia por culpa de conductores borrachos en estado de ebriedad. Y aquí estamos hablando entre penalizar o seguir con la cultura, haciendo campañas de inducción, haciendo campañas de concientización. ¿Por qué sigue pasando esto? Usted que lo vivió, ¿por qué cree que luego de que su caso se supo que su hija falleció, lamentablemente fallecieron otras personas, el número es muy alto, la gente sigue tomando un volante en estado de ebriedad en Colombia? Eso está ocurriendo por la falta de claridad en la justicia. Claro que la ponencia que está colocando la doctora Estela es excelente. Yo anoche que estuve pensando bien la ponencia que está colocando, ella nos decía que cuando el transporteador tuviera la tercera falla tomando, le decomisarán el carro y lo pusieran a disposición de las personas que han sufrido, los familiares que han sufrido accidentes. Yo digo, hoy en día pienso y quería decirle a la doctora, no muestra que se llama de 1, 2 y 3 veces. Si vamos aquí lo encontraron borracho y le quiten el carro, porque es que hay mucha gente. Ayer en la reunión que hicimos, madres con todo el dolor del alma diciendo: mi hijo lo mataron hace 8 años, este señor lo condenaron a 5 años de cárcel, hoy en día está libre y no nos ha repuesto nada, o sea, nos mató a nuestro hijo y está feliz hoy en día en la calle argumentando que no tiene cómo pagar a su familia. Tiene que haber un resarcimiento económico, porque el mal que le hace a la familia, dejó una mamá desamparada completamente. Entonces, si la justicia
no tiene corazón para decir, váyase el señor a la cárcel y ustedes queden llorando su muerto. Perdón, váyase el señor para la casa y ustedes queden llorando su muerto. Me parece muy, muy preocupante eso. Señor Roberto Bastidas, le voy a agradecer por haber estado con nosotros. Representante Penagos, en 30 segundos cierro. ¿Cuál es la conclusión de lo que hemos hecho hoy? ¿Hablar de una tipificación de delito como hay en otros países o hay una solución a corto plazo en la mano? No, yo lo que diría es que hay que buscar como un punto medio, endurecer las sanciones como las que planteaban, pérdida del vehículo, pérdida del empleo público, pero no el extremo de penalizar la sola conducta como volver a una conducta de mero peligro, porque siento que hoy la política criminal en Colombia no funciona cuando se trata de represión y por eso creería que habría que buscar una medida un poco más media, un poco menos extrema. Representante Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes, cierro con usted en 30 segundos también una conclusión. Bueno, ¿en la mitad o nos vamos al extremo? Estoy de acuerdo con el doctor Penagos, pero a mí me parece muy importante esto que está pasando y yo agradezco mucho esta invitación porque por primera vez encuentro que los legisladores dicen, bueno, sentémonos y hablamos, porque el tema ni siquiera de tema de discusión, simplemente se hundía el proyecto y se hundía el proyecto. Yo pienso que nadie tiene la verdad definitiva, la única verdad, podríamos hablar, pero hay un tema en que sí quiero, y con eso quiero terminar esta entrevista, que tiene que ver con otro proyecto de ley que acabamos de presentar el pasado 20 de julio, y es con la pérdida de la propiedad o el decomiso definitivo del vehículo cuando ese vehículo ha sido conducido por conductores en estado de alicoramiento. A mí me parece que también impactar el patrimonio de esta manera puede ser una buena medida como sanción administrativa. Sin embargo, yo sí considero que debemos hacer estudios profundos, investigaciones a fondo, que demuestren qué tan cierto es que nuestro sistema no permite que esta conducta sea calificada o no como un delito y que pueda generar el efecto que queremos. Representante Estela Díaz, mil gracias por haber estado con nosotros. Ambos representantes colombianos nos acompañaban en este debate, duro debate sin duda. Mil gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Hacemos otra pausa, ya volvemos con nuestro segundo tema de debate, la propuesta del presidente Evo Morales de crear unas Fuerzas Armadas del ALBA. Ya volvemos. Ya regresamos con